Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel Palomo. Bienvenido a esta ponencia que he titulado Historia de la filosofía e innovación, dos caras de la misma moneda en la era digital, que pertenece al Congreso Comunicación y Pensamiento. La historia de la filosofía es una de las ramas de la filosofía que habitualmente se entienden como más tradicional, una de las más tradicionales dentro de la filosofía, que ya de por sí es una disciplina muy tradicional. Sin embargo, me gustaría defender en esta ponencia que la historia de la filosofía, a pesar de ese corte tradicional que posee, también puede ser transmitida de un modo innovador en la era digital, en nuestro contexto digital. Es habitual que cuando hablemos de innovación educativa, rápidamente pensemos en la utilización de tecnologías digitales, de nuevas tecnologías, en las aulas en las que desarrollamos nuestra docencia. Sin embargo, me gustaría incidir en la idea de que el uso de la tecnología, el mero uso de la tecnología en el aula, no ofrece por sí mismo una innovación cualitativa de la enseñanza, que es la que nos puede permitir poner en práctica una innovación necesaria, una innovación interesante para los alumnos y las alumnas. Por tanto, hay que ir un poco más allá, o pienso que hay que reformular esta idea de que la tecnología ya de por sí conlleva una innovación. Por ello, en esta comunicación me gustaría mostrar de qué modo una disciplina tan tradicional y tan clásica como la historia de la filosofía puede reformularse, puede presentarse de modo que mantenga la importancia que tiene esta disciplina para los discentes y a la vez siga teniendo relevancia en la era digital. La virtud de la filosofía, creo que estaremos de acuerdo en que es a su vez su mayor problema, que es la sencillez mediante la cual se puede impartir. Igualmente se puede enseñar filosofía paseando por un parque con los alumnos y con las alumnas que en un aula que, bueno, a través de cierta tecnología. Esa sencillez ha devenido en un estancamiento en cuanto a la metodología que se utiliza, de lo cual creo que cualquier docente o cualquier discente en el ámbito hispano, concretamente, podrá hablar de ello. La metodología de clase magistral es la que se utiliza casi en el 100% de los casos, tanto en el ámbito universitario como en la educación secundaria. Sin embargo, me gustaría proponer que si utilizamos metodologías alternativas, como por ejemplo la metodología de casos, la historia de la filosofía nos puede ofrecer soluciones creativas y una visión única para adaptar la educación en filosofía a futuras generaciones. Y además creo que esta metodología de casos se puede aplicar al caso digital. Se puede realizar haciendo referencia al contexto digital en el que, para bien o para mal, los discentes se encuentran no solo en los procesos educativos, sino ya en su día a día. Por ello, voy a proponer cuatro ejemplos muy breves que se podrían desarrollar en el aula de métodos de caso, que los discentes podrían desarrollarlo y que no se centran en cuestiones tecnológicas, sino que se valen de la tecnología para llevarla adelante. Estos casos que yo propongo como meros ejemplos que pueden ser tomados o que pueden servir para mostrar otros ejemplos distintos. Son casos pertenecientes a la historia de la filosofía. Por ejemplo, el primer caso. Me gustaría hacer referencia, por ejemplo, a la visión que el filósofo y científico Leibniz posee del imperio chino en los siglos XVII y XVIII. Lo voy a comentar muy brevemente, comentaré otros casos brevemente y finalmente llegaremos a las conclusiones. Por hacer referencia muy brevemente al contenido de este ejemplo sobre Leibniz y la visión del imperio chino. Bueno, muy sencillo. En el siglo XVII y XVIII, momento en el que Leibniz desarrolla su trabajo intelectual, era habitual en el ámbito académico y en el contexto social en general ver a los pueblos extranjeros como simples pueblos bárbaros, como salvajes de hecho se les tenía, que deben ser
evangelizados, que deben ser formados con la cosmovisión, con la ética, con la política, con la religión europea. Sin embargo, Leibniz, cuando observa la complejidad del trabajo filosófico y científico del Imperio chino, se percata de que estas personas no son meros bárbaros, no son meros salvajes que deben ser evangelizados, sino que deben ser tomados como seres humanos al mismo nivel que el europeo, que los seres humanos europeos, y hasta tal punto les otorga esta humanidad a nivel europeo que incluso en algunos aspectos, concretamente en el aspecto ético y moral, Leibniz llega a decir que los chinos deberían mandar a Europa misioneros de la moral, misioneros de la ética. Creo que es una forma en la que se refleja de un modo muy fuerte de qué modo Leibniz en su pensamiento se encontraba claramente por delante de su época, por delante de su tiempo. Este es solamente un ejemplo. La idea sería que un grupo de discentes acogiera este tema, por ejemplo, y ampliaran la información mediante el uso de las nuevas tecnologías, especialmente de Internet, siempre con la guía del profesorado para que estos discentes pudiesen alcanzar y conseguir información de calidad, y esa información la volcasen en su trabajo, que también podría ser realizado mediante la tecnología digital, por ejemplo, realizando un vídeo que se suba a plataformas como YouTube, por ejemplo, como es el caso de esta ponencia, y de este modo se comparta con el resto de los alumnos. Creo que es un ejemplo muy sencillo de qué modo la historia de la filosofía puede salir de lo habitual, que es el uso de las clases magistrales, utilizar una metodología de método de casos, que es más llamativa para los discentes, las nuevas tecnologías, como las redes sociales, por ejemplo, y la búsqueda de información. Eso va a ayudar a los discentes a buscar información de calidad también en estudios en el futuro, y difundir esta información entre los alumnos es muy positivo porque además aprenderán ya no solo del profesor, sino de unos de otros, unos discentes de otros. Me gustaría proponer varios ejemplos más, muy brevemente. El caso, por ejemplo, de Oliva Sabuco de Nantes, que es una filósofa del siglo XVI española, cuyo trabajo se entiende, se ha defendido que ella no fue la autora verdadera de este trabajo, y aquí hay cuestiones muy importantes relativas al género, de qué modo la ciencia y la filosofía hecha por mujeres no ha sido tomada en serio. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la denominada guerra del cálculo entre Leibniz y Newton, para discentes que estén un poco más interesados en cuestiones científicas. También para cuestiones más puramente filosóficas podríamos aludir al caso de la incomprensión de los filólogos ante el trabajo filosófico de Nietzsche, es decir, Nietzsche era filólogo primero y principalmente, y sus compañeros filólogos no llegan a comprender su trabajo de corte filosófico. Hoy, por supuesto, entendemos a Nietzsche como un filósofo, uno de los grandes filósofos de la historia del pensamiento. La idea en este caso sería que los discentes reflexionasen sobre de qué modo se puede valorar el trabajo filosófico realizado por personas que han sido incomprendidas en su momento. Nietzsche, poco tiempo después, fue comprendido afortunadamente, ¿no? Bueno, simplemente como varios ejemplos de métodos de caso que se pueden llevar a cabo en el aula. Y para terminar, como conclusión, me gustaría señalar que tras el trabajo que he realizado para esta ponencia y para el posterior texto que será publicado, llego a la conclusión, me gustaría transmitir la conclusión de que la innovación educativa en la filosofía, tanto en el ámbito universitario como en la educación secundaria, no debe centrarse exclusivamente en el uso de herramientas tecnológicas, sino que debe buscar la importancia que ha tenido la disciplina desde que existe la filosofía, acoger los contenidos de la historia de la filosofía y valerse de medios digitales, tal y como todos hacemos hoy día, para llevar a cabo el proceso educativo. Y de ese modo se alcanzará la adquisición de competencias que los planes de estudio requieren para los discentes en
Historia de la Filosofía. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar esta ponencia, espero que sea de vuestro interés y estoy disponible para responder vuestros comentarios en este Congreso de Pensamiento, de Comunicación y Pensamiento. Gracias y hasta pronto.